Hola de nuevo. En esta ocasión voy a hablar sobre la familia, sobre una reflexión sobre lo que yo pienso sobre este tema fundamental. La familia es la base de la sociedad, en eso estamos de acuerdo, seguramente. Y es una estructura, la familia es una estructura, y mientras más sólida, ¿no? Mientras más consolidada esté a lo largo de todo nuestro desarrollo desde niños, es garantía del éxito como seres humanos, como personas de todas las funciones que luego vamos a desempeñar a lo largo de nuestra vida consciente. Voy a leer un relato y luego continúo. Samuel, un joven de 28 años, un día despertó con la sensación de que algo faltaba en su vida. Siempre había sentido un vacío, pero nunca había logrado identificar de dónde provenía. Había crecido en un hogar donde su madre luchaba sola por sacarlo adelante, mientras su padre, ausente desde que tenía memoria, era solo una sombra en su historia. Desde niño Samuel había aprendido a ocultar sus emociones. La carencia de una figura paterna lo hizo dudar muchas veces de su propio valor. En la escuela observaba cómo otros niños hablaban con orgullo de sus padres y sentía una punzada en el pecho. Con el tiempo desarrolló una coraza, un escudo invisible que le permitía aparentar que nada le afectaba. Pero la vida no se detiene. A lo largo de los años, Samuel se enfrentó a relaciones sentimentales fallidas, trabajos en los que no lograba mantenerse y una constante sensación de no pertenecer a ningún lugar. No entendía por qué le costaba tanto confiar en las personas o aceptar el amor cuando alguien intentaba dárselo. Una tarde, mientras hablaba con un amigo de la infancia, se atrevió a expresar lo que sentía. Siento que siempre estoy buscando algo, pero no sé qué es, confesó. Su amigo lo miró con comprensión y le preguntó, ¿has pensado en tu familia? A veces, nuestras raíces nos definen más de lo que creemos. Esa noche Samuel se sumergió en sus recuerdos. Recordó los gritos de su madre cuando estaba frustrada, la forma en que evitaba hablar de su padre, el miedo a preguntar y la inseguridad de no saber si su existencia era suficiente para alguien. Comprendió que las heridas que no se enfrentan se convierten en cadenas invisibles que nos atan al pasado. Con el tiempo, Samuel buscó ayuda. Se permitió hablar de su dolor, entenderlo y poco a poco liberarse de él. Aprendió que la familia, aunque sea imperfecta, es el primer espejo en el que nos reflejamos y que reconocer las heridas del pasado es el primer paso para sanarlas. Hoy, Samuel trabaja en su desarrollo personal y en construir relaciones sanas. Sabe que la ausencia y el dolor pueden dejar cicatrices, pero ha aprendido que cada persona tiene el poder de elegir y hacer con su historia, porque al final no somos solo el resultado de nuestro pasado, sino también de las decisiones que tomamos para cambiar el futuro. Este relato se puede derivar no solamente en la ausencia del padre, también puede ser la ausencia de la madre, ausencia de ambos, la presencia de ambos, pero la ausencia de sentimientos, de emociones, la presencia de violencia. Entonces, leo y repaso este relato porque este caso de Samuel es el caso de millones de personas en el mundo, ¿no? De muchísima gente. Y también puede derivar este relato en diferentes tipos de matices con respecto a las experiencias y a los traumas que esto puede causar. Porque aquí menciona que cuando niños en el colegio, los otros niños hablan de sus padres, porque hay una etapa en nuestra niñez donde nosotros vemos a nuestros padres, nuestros hijos nos ven a nosotros como héroes, como personas que sabemos todo, que lo sabemos todo. Para ellos lo sabemos absolutamente todo y muchas veces se muestran muy interesados por lo que uno puede saber o por aclararle cualquier duda porque tienen muchísimas. Entonces esto lo reflejan en el colegio. Estos niños que están allí con esta ausencia de padres o con esta ausencia de este tipo de sentimientos o de valores, por así decirlo, reflejan una confusión inconsciente sin saber por qué le está pasando eso, por qué no sienten esa misma emoción que esos otros niños están expresando
y como son inconscientes de ellos, pues instintivamente puede ser que causen un bloqueo mental sobre esta emoción y luego más adelante simplemente esto bloquean ese sentimiento como herramienta de supervivencia y van creciendo con este bloqueo a lo largo de su vida y este bloqueo conlleva a otras situaciones que en la vida cotidiana donde va a tener que como preadolescente, adolescente, posadolescente, luego adulto, relacionarse con su entorno. Y este tipo de bloqueo o estos pequeños traumas que se van acumulando, no solamente ese, sino hay un montón más. Con la ausencia del padre o la madre o con la ausencia de estos valores fundamentales en el hogar, de este equilibrio de emociones, de manejo de las emociones y de estas deficiencias que pueden existir en los hogares por parte de los padres repitiendo patrones de conducta y emotivos. Y eso es lo que vamos copiando nosotros desde pequeños y nuestros hijos. Entonces, estos pequeños bloqueos van causando que más adelante florezcan otros tipos de problemas causados por esta raíz, causados por estos bloqueos desde pequeños, estos traumas bloqueados que en algún momento van a tener que enfrentarse con esta realidad. Entonces, esto pasa muchísimo. Lo que quiero plantear con esta reflexión es que no se trata de centrarnos en los traumas. Por primero, aceptar, ¿no?, que si pasa una situación como esta en la infancia. Llevando todo esto al presente, lo que yo veo, lo que yo analizo de mi entorno, vecinos o amistades o cosas que uno se entera. Uno habla con alguien o cuando tú hablas con alguien que por teléfono o no sé qué, que están hablando cosas, tal, siempre caen en la conversación el problema de otra persona. ¿Sabes que a este le pasó tal cosa? ¿Sabes que esta persona se separaron? ¿Sabes que a esta persona le pasó tal cosa y esto? ¿Sabes que este tipo resultó hacer tuvo esta conducta? O sea, siempre me refiero a estos chismes, por decirlo así, o estos comentarios de la vida o de la misma persona que te puede comentar que está pasando por una situación muy difícil con su pareja, con sus hijos, o que de repente tiene amigos, esta persona tiene amigos que también tienen esta situación de pareja y que ocultan este drama ante la sociedad, llenando con cosas materiales y quieren aparentar una situación cuando realmente es otra. Entonces, si uno es verdaderamente observador, pues se da cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? No es por compararse tampoco, ni yo estoy diciendo esto desde una tarima o desde un lugar donde yo veo hacia abajo y todo lo juzgo y tal, no. Yo lo analizo y lo incorporo a mi estilo de vida y lo analizo porque me gusta como situación de vida y muchas veces también como ejemplo, porque obviamente que yo como familia, o sea, lidiamos día a día con un montón de cosas. Todo el que tiene, el que es esposo o el que es esposa, el que tiene hijos, el que tiene familia, está constantemente, es como, no es una batalla, pero es un desafío constante el día a día, estar manteniéndose uno estable emocionalmente y buscando constantemente motivos para estar animado, para reflejar ante los hijos, ante la compañera de vida, una actitud, a pesar de que hay días que uno está súper motivado sin ningún motivo y obviamente hay días que uno está por debajo de esa frecuencia positiva y uno está decaído y entonces eso uno instintivamente, yo creo que el hombre más quiere alejarse cuando está en esa situación, prefiere alejarse, prefiere hablar poco y estar alejado, pero muchas veces cuando se vive en familia no puedes alejarte, o sea, no hay forma. O sea, puedes alejarte, pero se va a notar esa ausencia y va a crear un ambiente sumamente incómodo. Entonces, eso ya lo hace mucho más difícil que simplemente poder abrir la puerta e irse. Muchos lo hacen y lo vemos, o sea, se ve. Cuando uno anda por la calle
uno ya se relaciona con las personas, uno ya puede identificar quién es quién, los que estamos pendientes de esto y sabes que te encuentras una persona siempre en un mismo lugar, sabes que tiene hijos o vas al colegio todo el mundo está buscando los hijos en el colegio. Entonces, se ven este tipo de cosas. Aquí lo importante son dos cosas para mí. La primera es que no podemos desligar, no debemos desligar el hecho de que nosotros también fuimos niños. ¿Por qué digo esto? Porque yo observo que desde las personas, mientras más ignorantes en este tema lo sean, o mientras más inconscientes sean sobre esta situación, más alejados están o más quieren bloquear esa parte de su niñez para referirse a niños de ahora. O sea, hacer comentarios como que los niños, no, porque los niños son así, los niños son de esta forma, los niños se comportan así por esto, no, porque tú sabes que los niños de ahora no sé qué. Entonces tienen estas opiniones tan contundentes, pero desde esa inconsciencia que pretende alejarnos o alejarlos de esa niñez de la que fuimos todos. O sea, no podemos olvidarnos que ese niño todavía está dentro de nosotros. Ese niño feliz está ahí con nosotros. O ese niño dolido, ese niño traumado, ese niño ahí triste, también está ahí. El niño feliz, obviamente, seguramente no está encapsulado ni está atrapado y está constantemente queriendo mostrarse. El niño que está dentro de nosotros, triste, frustrado, traumado, obviamente está escondiéndose, obviamente está tratando de que no se acuerden de él y de que es mejor que quede en el olvido. Entonces, esa conducta en la persona se manifiesta en la adultez y se manifiesta ya siendo esposo, ya siendo padre de hijos. Y entonces estas conductas que vemos en estas personas se deben a esto, se deben a la raíz. Y que obviamente estas personas, inconscientes de todo, no se dan cuenta de lo que están manifestando, no le dan importancia o lo manejan de otra forma. Obviamente lo manejan con distracciones, con vicios y con otras alternativas que son muy poco productivas, muy poco efectivas y son extremadamente dañinas. ¿Para quién? Para quien tienen a su cargo, para de quienes son responsables, de que ya una parte de tu vida, a pesar de que tú tengas que trabajar en ella, pero una parte de tu vida queda, una pequeña parte, por así decirlo, una parte importante, queda a un lado porque ya está esa responsabilidad que son nuestros hijos. Que si nosotros queremos el bienestar para ellos, no solamente darle lo que ellos necesitan, porque cualquier persona, cualquier padre puede llevarlo al colegio, cualquier padre puede comprarle lo que él necesita para el colegio, cualquiera puede hacer mercado y que tenga comida, cualquiera. ¿Eso es importante? Pues sí, pues eso es vital, pues eso es parte del día a día y eso es vital, eso es lo esencial, pero la parte más importante que necesita ese niño, nosotros cuando fuimos niños y todo niño, todo ser humano cuando es niño, porque es un ser humano en una etapa de desarrollo donde todos pasamos por allí. No nos podemos olvidar y ver al niño como que si fuera algo alejado de nosotros, porque ya nosotros pasamos por esa etapa quedó totalmente olvidada. Y resulta que no es así, porque eso es con un recuerdo, viene toda esa emoción de ese momento, de ese recuerdo. El cerebro no distingue en qué momento fue eso. Trae toda esa emoción al momento presente, estando tú de adulto. Y es cuando pasa ese momento donde te rompes, porque si aceptas en estos momentos, en esos momentos de terapia, rompes esa sensación de haber recordado eso que no querías recordar. Porque el cerebro no lo va a procesar como que eso fue y tú estás recordando. Va a traer esa sensación exactamente a tu presente. Entonces no podemos desligar el hecho de que el niño es algo totalmente alejado de nosotros. O sea, nosotros como guías es donde tenemos que enfocarnos en que nuestros hijos van a repetir, como nosotros quizás pudimos haber repetido inconscientemente patrones. El niño va a repetir los patrones que observe. Las referencias que tiene directamente son los padres. Entonces, todo trauma, toda acción negativa que uno pueda causar delante de él, verbal o no verbal, va a quedar impregnada en su inconsciente. Va a quedar allí aunque él no quiera y lo va a bloquear.
¿Y en qué se va a convertir eso? En que eso va a repercutir, que cuando él sea un adulto, él va a ser la misma carga, él va a ser el mismo dependiente de sus limitancias, de sus creencias, de sus estructuras limitantes. Entonces, tenía una compañera de trabajo le hice un comentario alguna vez donde le dije, estábamos hablando sobre esto, que los niños, que si tú lo dejarías irse, temas de esto. Yo le dije, si tú quieres que tu hija, pienso yo, o sea, es una opinión, que tu hija sea una mujer insegura, que tú no confíes en que tu hija, cuando llegue el momento, tú desconfíes de ella porque sientas que no tiene las capacidades que tú necesitas creer o saber que tiene para que tú puedas confiar en ella. Eso tienes que hacerlo desde ahora. ¿Cómo? Mostrándote tú de la forma en que tú quieres que tu hijo sea cuando tenga la edad correspondiente. Porque esas mismas inseguridades que uno refleja constantemente y que uno cuida de que su hijo no pase por ellas, no funciona de esa forma. No funciona con que tú evites esa situación para que no se enfrente a ella porque tú tienes miedo y tú estás para protegerlo. Cuando tú te olvidas que el niño no va a escuchar, va a observar lo que pasa a su alrededor y se va a comportar como sus referencias se comportan, como sus principales referencias, actúan ante todas las situaciones a las que él o ella va a estar expuesto. Así de sencillo. Todos los casos que uno ha tenido en la infancia, en la adolescencia, todas las cosas por las que uno pasó, muy probablemente de una forma parecida o no, nuestros hijos se van a ver expuestos. Evitar que ellos se expongan a esas situaciones no es la solución, sino enfrentar esos momentos con la propia seguridad que nosotros tenemos en sí, pero tiene que estar trabajada desde esa estructura emocional y de seguridad, tiene que ir estando trabajada, no con el discurso, no con la imposición de que tiene que ser de una forma, que es lo correcto y que no es correcto. No solamente es eso, mostrárselo, es uno reflejarlo. Uno tiene que incorporar en uno mismo lo que uno quiere que el mundo que le rodea sea de la misma forma. Si yo quiero imponerle a mi hijo algo, un criterio, yo tengo que imponérmelo a mí primero para que esto se vea, él lo vea reflejado. ¿Hay excepciones? Pues sí, las hay, pero no podemos esperar ser la excepción porque no sabemos si nuestros hijos son la excepción y no podemos esperar ni que ellos ni que nosotros seamos la excepción en la regla y sea todo bien y todo, porque sí hay casos donde niños y personas nacieron en familias desestructuradas, totalmente desequilibradas y fueron o son grandes seres humanos, pero son la excepción. Pero ellos lo supieron, pues no. O sea, es un caso de muchos. La gran mayoría es donde está el ejemplo y la gran mayoría es donde hay que poner el foco, donde está verdaderamente el problema, donde se comparte esa similitud de casos que lo podemos evidenciar nosotros con simplemente ser observadores de nuestro entorno. Todos los adultos comparten esa misma etapa. Si uno analiza un poco la forma en que se expresan, la conducta, la forma en que reaccionan ante situaciones, y más cuando tienen sus hijos al lado, el comportamiento que tienen los hijos también. Entonces, hay muchos casos donde la psicología obviamente estudia y trabaja sobre tipos de familias desestructuradas y pone casos donde hay familias con padres ausentes, familias con situaciones de violencia, familias con problemas de adicción, familias con conflictos o traumas intergeneracionales, de repetir patrones, familias con roles invertidos, familias monoparentales y familias con miembros no convencionales. Aquí lo que influye, y vuelvo a decir, es la referencia que podamos tener nosotros como niños en nuestra infancia. Nuestra abuela, tíos, hermanos mayores, padres, padrastros, primos. Cualquier referencia mientras sea positiva,
Hay muchos casos de personas que nacieron sin padre, pero tuvieron una muy buena referencia de un tío, de un abuelo, de un padrastro que consideran ahora su padre, un montón de casos así. Entonces excusas no hay, porque luego a pesar de que si crezcas con todas estas deficiencias, luego hay una etapa de la vida que llega porque llega y es la etapa donde tienes que tú tomar las riendas de tu vida y es el momento donde tú decides que no tuve, por qué no lo tuve, cuáles fueron las consecuencias de no haber tenido esto, no fue mi decisión, yo no tuve la culpa, pero ahora sí tengo la responsabilidad de actuar en consecuencia. Ahora sí tengo la alternativa y tengo la obligación de tomar las riendas de mi vida y no ser una carga para la sociedad, ni para mi familia, ni repetir los patrones de conductas de los cuales mis referencias era lo que me reflejaban. Tenemos esa decisión porque hay tiempo para hacer esto. Entonces, lo primero es reconocer cualquier tipo de cosa, sobre todo cuando tenemos nuestras referencias. Pues si tú estás solo, nunca tú tuviste hijos, entonces quizás no sientes esa obligación, pues no pasa nada. Pero cuando uno tiene hijos, uno tiene la obligación de que ese ser no repita los patrones, que ese ser sea totalmente independiente, de que sea seguro de sí mismo, que es el mayor valor que podemos nosotros como guías mostrarle a ese ser que está en esa etapa de niñez. Que lo más valioso que va a poder tener en su vida es esa capacidad de poder reconocer y de poder entender sus emociones, entenderse a sí mismo, entender lo que está sintiendo, cómo reaccionar ante ello, cómo manejarse, qué soluciones buscar. Saber que sí siempre existe una salida y que la salida es hacia adentro, que la salida no está en el externo, que la salida no son las distracciones, que la salida no son esas motivaciones que mantienen distraídos, que la salida está dentro de él mismo. Eso para mí, en mi reflexión, en la poca experiencia que puedo tener como ser humano, porque sí, la historia de cada quien individual es digna de un libro. Nuestra historia individual como seres humanos es digna de un libro. Solo va a depender de cómo nosotros la podamos narrar, cómo narremos nuestra historia. Porque somos un cúmulo de experiencias y un cúmulo de situaciones que no sirven para nada en el discurso impuesto, pero sí sirven muchísimo para nosotros mismos como reflexión y como integrar todo lo que podamos aprender, desaprender, desestructurar, luego reestructurar y de esa forma manifestarlo en las personas que nosotros más nos interese que esto se vea reflejado, que es nuestra familia y principalmente nuestros hijos. Entonces, lo primero es corregir todas estas deficiencias y todas estas cosas en uno para que no se repitan en nuestros hijos. Este tema es súper largo. Iba a leer otra cosa aquí. Iba a leer aquí. Bueno, impacto de la ausencia del padre en los hijos. Bueno. Porque normalmente yo estaba viendo porcentajes de familias monoparentales, de familias que los hijos son criados por las madres, y eso es alarmante, la cantidad y el número de personas que en el mundo siguen siendo, y cada vez más hay familias donde el padre no está por distintos motivos. Y hay un motivo que también me llama la atención para cerrar ya, y es la parte económica. La parte económica influye muchísimo en que los padres, sobre todo el padre, se aleje de sus hijos en búsqueda de ese éxito económico, en búsqueda de esa mejora. Y muchas veces es verdad que es necesaria, yo no puedo juzgar todos los casos, en realidad no puedo juzgar ningún caso, pero no puedo traer muchos casos que de verdad se escapan de las manos de las situaciones de las personas que deben hacerlo. Pero hay muchos otros casos que sí, porque yo me veo reflejado en eso y yo soy un caso en el que puedo yo
determinar y poner en la balanza qué tipo de trabajo tengo, cuáles son mis ingresos y qué me permiten estos ingresos y sobre todo qué no me permiten estos ingresos. Y yo pongo en la balanza el hecho de poder estar con mi hijo el tiempo suficiente para que luego yo no me arrepienta de no haber estado con él, como muchísimas personas ya después de una etapa sí se arrepienten, de decir que el tiempo pasó muy rápido, de que ojalá pudieran regresar el tiempo, se acuerdan muchísimo de sus hijos cuando eran pequeños, de cuántos momentos se pudieron haber perdido, se perdieron con sus hijos pequeños, por estar en un trabajo que les quitaba muchísimas horas de su tiempo, pensando que lo compensaban con la parte material, con juguetes, con comida, con ropa, con las fiestas de cumpleaños, con un montón de cosas, que de verdad que el niño lo mantienen distraído y lo mantienen contento. Pero cuando el niño es consciente de eso, ya pasamos a esa etapa consciente entre comillas, porque se viven en el inconsciente. El 95% de nosotros estamos en el inconsciente, el 95% del tiempo y de nuestra mente, pues de nuestro mundo. El otro 5% es el consciente, que representa el consciente, es cuando estamos conscientes, es cuando estamos presentes, cuando estamos en ese momento de que nos detenemos y reflejamos hacia adentro, vemos hacia adentro lo que está pasando. Entonces ese porcentaje representa muy poco en realidad. Pero entonces estos padres pueden pretender, y digo estos padres porque yo no me incluyo, porque yo he puesto en la balanza, después de todos estos procesos que he pasado, en el de estar con mi hijo y el de buscar otras alternativas, de generar más dinero, y significa mucho más tiempo y alejarme mucho más, y yo no decido no hacerlo. En compañía de mi esposa para tomar esa decisión también. Es muy importante eso también. Muchos padres se pueden ver presionados por su esposa por generar ingresos sin importar que no esté, porque yo cubro esa necesidad de que yo sí estoy con él. Y es importantísimo, y ya lo sabemos, y por eso la psicología está allí. La psicología, el psicólogo, el psiquiatra está esperando en este momento y dentro de 10, 15 y 20 años, ya está esperando a todas estas personas que en este presente están sin el padre o están con padre y madre, están esperando a los hijos de estos padres ausentes, están esperando a los hijos de estas familias desestructuradas, están esperando a los hijos de estas familias donde los padres están repitiendo patrones de conducta y están en estos conflictos que no logran solventar. Esos psicólogos dentro de 10, 15, 20 años están esperando a tus hijos, a estos hijos que están en estas familias donde no logran ellos integrar en sí mismos para poder reflejar a sus hijos y no repitan estos mismos patrones de conducta. Entonces, nosotros somos la sociedad, nosotros somos los que comprendemos la sociedad, los que estamos dentro de la sociedad. Y este sistema hace todo para que esa familia sea y estos psicólogos tengan esos psicólogos tengan lo que van a tener en ese futuro. Este sistema está empujando y presionando constantemente para eso. Entonces el mundo no lo podemos cambiar, pero nuestro mundo sí. Dentro de nuestro hogar sí podemos influir muchísimo para que nuestro hijo no sea dependiente del sistema, ni de nosotros como padres, ni nosotros como padres dependientes de nuestros hijos. Bueno, eso es lo que quería compartir. Hasta luego.